pueden tomar asiento y los niños pueden ir entonces a sus clases. No sé si todos ya tienen su boletín. Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes basados en el libro de Colosenses, en una serie que hemos denominado El poder de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y así como estudiamos el libro de Nehemías, estudiamos el libro de Primera de Corintios, ahora vamos a estudiar de manera expositiva el libro de Colosenses, que es un libro escrito por el apóstol Pablo desde la prisión de Roma. Es un libro que está lleno de doctrina, es un libro con bastante profundidad y como siempre decimos desde acá, el mensaje es un gran banquete el día domingo, pero al igual que la escuela dominical, tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, allí en sus apuntes, escribir lo que el Señor nos está diciendo de manera como específica. Así que estudiar el libro de Colosenses, al igual que cualquier libro de la Biblia, va a ser una bendición para la iglesia. Así que ojalá pueda tener usted una libreta de apuntes, pero que sea la misma libreta de apuntes siempre. No escriba por allí en hojitas sueltas, sino acostumbres a tener un cuaderno, una libreta, donde usted escribe ¿qué? Lo que tiene que ver con el mensaje. Ahora esto tiene que ver también con la parte ¿qué? Psicomotora, es la manera también de aprender más. Cuando usted escribe, está multiplicando su manera de aprender y de entender, porque utiliza más sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que memoriza más, que puede discernir más sobre lo que usted está escuchando. Y déjeme introducir este mensaje con una pequeña anécdota. Hace algunos días tuve la oportunidad de acompañar a una de mis hijas a la universidad y me di cuenta que para entrar a la universidad todos los estudiantes necesitan tener un carnet, o si no, no lo dejan entrar. Bueno, ahora hay carnet de esos que se cuelgan, hay carnet ahora que están en el celular, pero se necesita tener una identificación. Así que eso me trajo a la memoria mis tiempos de juventud. Cuando yo era más joven y vivía en mi tierra natal en Colombia, por un trabajo que yo tenía, nos invitaron a visitar la mina a cielo abierto más grande que hay en Sudamérica de explotación de carbón mineral, que está ubicada en el departamento de La Guajira en Colombia. Así que cuando llegamos allí y llegamos a la entrada de esto, porque es algo monumental, lo primero que hicieron fue entrarnos a una sala de espera, tomarnos una fotito mientras nos preparaban un carnet para poder ingresar. Así que después todos teníamos un carnecito aquí, donde estábamos identificados con nombre, con cédula, cargo, nombre de la empresa y todas estas cosas. Así que iniciamos la visita de esta mina. Es una mina que en promedio, como es una zona desértica, son como 45, 50 grados que están ahí y es a cielo abierto. ¿Qué quiere decir? Que no son túneles, no está cubierta. Y después como de 3 horas andando en un sol abrasador, ¿en qué creen que está pensando uno? En una Coca-Cola. ¿En qué más va a pensar uno? En una Coca-Cola, en una buena botella de agua. Así que le pedimos al ingeniero que estaba con nosotros que si nos podía llevar a una cafetería para que pudiéramos comprar algo para la sed y para comprar algo de comer, porque ya se avecinaba la hora del almuerzo. Así que cuando llegamos allí, había varias gente que estaba pagando sus bebidas, sus almuerzos, pero cuando nosotros llegamos, después de tomar nuestro almuerzo y de pagar nuestra soda, nos dijeron, no, ustedes no pagan. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Que nosotros no pagamos? No, ese carnet que ustedes tienen los exime de pago. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Nos dijo, todo lo que ustedes quieran tomar y todos los que quieran ustedes comer es completamente gratis para ustedes siempre y cuando sea para ustedes. O sea, no se lo pueden llevar a otra persona. ¡Wow! ¿Por qué traigo esa anécdota a colación hoy para este mensaje?
Porque ese detalle me hace pensar que muchas veces somos así espiritualmente. No hemos entendido a quién pertenecemos completamente. No hemos conocido quién es nuestro Salvador completamente. Y como no lo conocemos, como no lo entendemos, no podemos disfrutar de todas sus bendiciones. No podemos disfrutar de todo el poder de Jesucristo. Jesucristo ha empoderado a su iglesia. Y esto es de lo que va a hablar el apóstol Pablo en Colosenses. Colosas es una ciudad que principalmente era gentil, por tanto tenía costumbres paganas, pero también habían muchos judíos que querían judaizar en la iglesia. Así que imagínense, una iglesia nueva que está recibiendo el evangelio de Jesucristo, que está recibiendo una nueva doctrina, y hay algunos que quieren ¿qué? Paganizar la iglesia y otros que quieren judaizarla. Así que Pablo, cuando se da cuenta de esto espiritualmente, envía una carta a Colosas, a Efesios, y las 4 cartas que él escribió, que fueron de manera simultánea desde la iglesia. ¿Por qué? Porque había un problema con los falsos maestros y con la falsa doctrina que se quería meter dentro de la iglesia. Y déjenme contarle que la semana pasada en un trabajo estaba con un empleado y yo estaba estudiando precisamente para la prédica ahí en el carro, y cuando levanté la mirada había un empleado esperándome allí, ¿no? Él estaba muy respetuoso de que yo tenía la Biblia abierta, y yo estaba en mi carro y al lado había un camioncito que servía para carga, ¿no? Entonces él me dice, ¿me puede prestar el camión un momento que voy a ir a comprar los almuerzos? Y entonces yo le digo, está bien, ve y compra los almuerzos. Y se me ocurrió pensar, ¿tienes licencia para manejar? Y él me dice, no, yo no tengo licencia, pero yo voy ahí por los laditos, voy ahí entre callecitas escondido. Además, ingeniero, usted sabe que a nosotros los hijos de Dios, Él nos guarda. Y yo, y entonces él como que se iba a ir y yo me quedé pensando. Y le digo, ven, devuélvete. Y entonces yo le coloco este ejemplo. Oye, tú eres casado, ¿cierto? Y me dice, sí. Imagínate que ahorita tú vas a hacer una oración. Y se la pongo así fuerte. Y le digo, imagínate que tú vas a orar ahorita y decir, Señor, yo cuando salga del trabajo le voy a ser infiel a mi esposa. Señor, guárdame que me pillen, que nadie de la familia me vea. Bueno, y si me ve, que sea un amigo. Yo le digo, ¿tú harías una oración de esas? Y dice, no, ¿yo cómo voy a orar así? Le digo, tienes una distorsión de la imagen de Dios. Y ahí cruzamos algunas palabras, ¿no? Y muchas veces nosotros somos así. Muchos en nuestras iglesias tienen distorsionada la imagen de Jesús. Muchos en nuestras iglesias tienen distorsionada la imagen de Dios, y muchos en nuestras iglesias tienen distorsionada la imagen del Espíritu Santo. Y la muestra de ello es que hay millones de personas que siguen muchas sectas, que son conocidas abiertamente y que practican una militancia para ganar adeptos más fuerte que la misma iglesia evangélica. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo problema que tenía la iglesia en Colosas lo sigue teniendo hoy la iglesia hoy en día. Estamos llenos de sectas y estamos llenos de doctrinas, estamos llenos de gnosticismo, de deísmo, de agnosticismo, de relativismo, de feminismo, de movimiento colectivo. Y la iglesia se está dejando permear de esas cosas, sencillamente porque no tiene la profundidad de estudiar la palabra de Dios y de conocer qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y qué es lo que produce el Evangelio hoy en día en cada una de nuestras vidas. Satanás no quiere que la iglesia use su poder arrollador para evangelizar. Satanás no quiere que la iglesia utilice su poder arrollador para derribarlo. Él sabe que algún día va a tener fin, pero quiere que la iglesia baje la guardia, que la iglesia no utilice sus armas poderosas que le ha dado Dios para que no sea una iglesia efectiva. Y amado hermano, nosotros somos esa iglesia.
Por eso el mensaje de hoy no está dedicado a la iglesia, aunque suene raro. El mensaje de hoy está dedicado para mí, porque yo soy la iglesia. Y yo quiero hoy que te vayas animado para que cada domingo puedas escuchar cada mensaje que se predica desde acá, no como una monotonía dominical, sino que de verdad tú salgas edificado y empoderado, no en humanismo, sino empoderado como espiritualmente en la profundidad de tu corazón, para que seas un cristiano efectivo para tu propia vida, para tu familia y para las personas que te rodean. Así que Pablo escribió esta carta a los colosenses con eso. Por esto esta serie de mensajes, ¿cómo la hemos llamado? El poder de nuestra identidad en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debe entender que nuestra identidad que está en Cristo Jesús, quien nos ha sentado a su lado en lugares celestiales, tiene un poder implícito en cada uno de nosotros y que nosotros por la pereza espiritual no lo aprovechamos y no lo usamos diariamente en nuestra vida. Por eso nos encontramos con hermanos que no tienen alabanza, sino quejabanza. Nos encontramos aún con nosotros mismos diciendo, no se puede. Nos encontramos diciendo, esta persona es de corazón demasiado duro, ya el Señor sabrá qué va a hacer con él. Claro, eso es correcto decirlo. Pero Dios le ha mandado a la iglesia que abra a su boca a cada uno de nosotros para que abra nuestras bocas para llevar el mensaje del evangelio. Y si tú no abres la boca, mucha gente se va a ir al infierno. Así que es responsabilidad de cada uno de nosotros. En la medida que ustedes lean la carta a los colosenses, que le va a tomar 15 minutos leer los 4 capítulos, ¿qué quiere decir eso? Que la puede leer durante este mes o 2 meses que nos tomen estos mensajes, la puede leer ¿cuántas? 60 veces. La carta completa, porque solo le va a tomar 15 minutos. Usted se va a dar cuenta que Pablo, el énfasis que hizo fue la personalidad de Cristo y la influencia de Cristo en el creyente. ¿Qué quiere decir eso? En mí. La carta a los Efesios fue escrita para la iglesia, la carta de Colosas fue escrita para mí. Espero que lo entiendan, ¿no? Claro, la carta de Efesios fue escrita para mí, la de Colosas para la iglesia, pero el énfasis que le hizo Pablo a la iglesia en Colosas fue su identidad en Cristo Jesús. Y como la iglesia estaba siendo atacada por diferentes doctrinas, Pablo va a explicar claramente y paso a paso qué es lo que nosotros hemos logrado cuando hemos creído en Jesucristo como Salvador y quién es Jesucristo, porque Él es la plenitud en todo. Así que yo espero que puedan ser ¿qué? Fieles a los mensajes. Bueno, si no pueden venir a la iglesia, ya saben que la tecnología nos ha ayudado y ahora somos ¿qué? Felizmente transmitidos por YouTube, ¿cierto? Así que qué bueno que podamos darle seguimiento a eso. Vamos a leer Colosenses 1, del 1 al 14, donde vamos a estar viendo el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado Andando como es digno del Señor. Vamos a ir entonces a la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer, o voy a leer, del capítulo 1, del versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu.
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Como les decía, el apóstol en este pasaje se está centrando en el creyente. Y hay una cosa súper interesante. Si ustedes leen el versículo 2, a estos creyentes se les llaman santos y fieles. Pero el versículo 14 termina como con el perdón de pecados. O sea, Pablo va a argumentar al revés, de la consecuencia a la causa. Porque en realidad todo inicia con el Evangelio, ¿cierto? La predicación del Evangelio, con el perdón de pecados, para que nosotros podamos ser, ¿qué? Santos y fieles. Así que Pablo va a desarrollar el argumento de manera que inversa, para que podamos ¿qué? Entenderlo mucho mejor. Pablo, que es apóstol, Pablo es evangelista, Pablo es maestro y Pablo hizo todo lo que tenía que hacer un cristiano. Nosotros queremos ser solo una cosa, ¿cierto? Pero Pablo espiritualmente hacía de todo y nosotros podemos seguir el ejemplo de Pablo. Ahora, Pablo lo que está hablando aquí es básicamente del Evangelio y el resultado del Evangelio, lo que produce el Evangelio, y vamos a dividirlo en tres partes. El Evangelio produce salvación, el Evangelio produce fruto en la vida del creyente y el Evangelio a raíz de eso produce ¿qué? Un andar digno en la vida del creyente. Así que vamos a ir a los versículos 12-14 y vamos a desarrollar el Evangelio que produce salvación. El versículo 12 al 14 dice de la siguiente manera: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Con qué termina Pablo? Con lo que inicia todo, con el perdón de pecados. Tenemos perdón de pecados. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Lo que no le agrada a Dios, el pecado. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Así que lo que hizo Cristo en la cruz, ¿qué fue? Vencer el pecado para que pudiéramos volver a tener una relación con Dios. Y el pecado también nos condenó a muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Así que Pablo lo primero que nos está diciendo, que el primer resultado del Evangelio, ¿qué es? El perdón de pecados. Así que lo primero que debemos entender nosotros es que nosotros éramos pecadores. Y lo primero cuando compartimos el Evangelio que debemos decirle a las personas es que son pecadores delante de Dios, no delante de los hombres. Por supuesto, el pecado afecta a los hombres que están a nuestro alrededor, pero el pecado ofende ¿a quién? A Dios. Por eso se necesita un Salvador, para restablecer esa relación original que el hombre tenía con Dios. Dice ahí en el versículo 14, en quien tenemos redención. ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos redimidos, que otra persona pagó nuestra deuda, nosotros estábamos endeudados. Y el término redimir es un término contable que utilizaban los romanos para decir esta cuenta ya fue paga, ya fue redimida. De ahí viene ese término redención. Así que Pablo lo que está diciendo es, en Cristo nosotros tenemos redención. Pero para que pudiéramos obtener redención, lo primero que obtuvimos, ¿qué fue? Perdón de pecados. Ahora sabemos que la salvación es un paquete muy grande, pero todo empieza ¿con qué? Con el perdón
de nuestros pecados. Nosotros necesitamos tener conocimiento y entendimiento delante de Dios que fuimos pecadores y que lo que hizo Cristo en la cruz fue redimir, pagó con su sangre preciosa. Dice Pablo en otra carta que por su sangre fuimos ¿qué? Comprados. Esta iglesia fue comprada a un alto precio. Yo no sé si usted cuida las cosas que le cuestan mucho, pero generalmente es así, ¿cierto? Porque decimos, uy, esto costó mucho. Si compra algo electrónico que le cuesta mucho, usted siempre lo tiene bien cuidadito. Si es un celular costoso, usted le compra un protector, le compra ahora las láminas de vidrio, todo, ¿cierto? Si se le cae, todo. Nuestra vida espiritual debe ser de la misma manera. Debemos entender qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, porque sucedieron muchas cosas. Obtuvimos perdón de pecados y también obtuvimos redención. Pero no solo eso, también dice el versículo 13 que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y cuando se habla de la palabra traslado, quiere decir que hay dos lugares. Cuando usted se traslada es porque va de un lugar a otro. Y dice que nosotros antes estábamos bajo el poder del reino de las tinieblas, bajo el poder de Satanás. Y lo que hizo Cristo en la cruz fue ¿qué? Trasladarnos del poder de Satanás, del reino de las tinieblas, donde no teníamos una vida eterna, donde no teníamos un objetivo claro en nuestra vida, para poder disfrutar ¿de qué? Del reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a disfrutar una vida plena. No sé si logramos entender, a mí me cuesta mucho eso meterlo en la cabeza. Que la gracia de Dios nos haya alcanzado, donde nosotros, con justa causa, deberíamos terminar en el infierno, podamos ahora disfrutar de su presencia para toda la eternidad. Y me cuesta entender que nosotros, en nuestra desobediencia y pereza espiritual, no valoremos ese regalo tan precioso que nos ha dado el Señor Jesucristo. Porque no es más que pereza espiritual. Hemos vuelto el cristianismo como un estilo de vida. Mucha gente dice, bueno, tú eres cristiano, yo soy tenista. Tú eres cristiano, yo soy deportista. O sea, tú tienes un estilo de vida, yo tengo otro. Los domingos yo voy a entrenar deporte, tú vas a la iglesia. Cada quien tiene un estilo de vida. La sociedad hoy nos quiere permear a través de esa manera de pensar. Por eso hoy en día escuchamos construcción social, deconstrucción social, porque quieren permear la Biblia a través de esas filosofías que la Biblia llama como huecas, vanas, sin sentido, superficiales, y quieren que el cristiano tenga un estilo de vida. Pero no importa que seamos deportistas, nosotros debemos ser deportistas, porque somos llamados ¿a qué? A cuidar de este templo, ¿cierto? Debemos hacer deporte, debemos ser organizados, y admiro a la gente que tiene esa capacidad de organizarse y hacer deporte. Pero más allá de hacer una vida deportiva, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener una vida espiritual. Debemos ser ordenados con nuestra vida, porque una cosa depende de la otra. Aquí está Cristo, nuestra vida espiritual, su iglesia, y todo lo que hagamos, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros logros, todo va a depender de ahí, porque eso quiere decir que vamos a tener un corazón ¿qué? Enfocado en las cosas de Dios. No sé si se dieron cuenta, antier, el viernes, pasamos una invitación precisamente de capellanes que hacen ministerio, ¿cómo? A través del ministerio deportivo. Eso es tener la vida enfocada. Yo puedo hacer deporte y hay gente que está consagrada en el deporte, que están asistiendo a jugadores profesionales de fútbol en la Liga de los Estados Unidos, pero ellos tienen ¿qué? Su vida centrada en Cristo. Pueden estar en ese nivel y ¿qué están haciendo? Llevando el mensaje de Cristo a jugadores profesionales de fútbol que no tienen suficiente tiempo. ¿Y qué han hecho ellos? Han entendido que tienen una necesidad de Cristo y han acomodado su servicio ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios. Eso es estar centrado en las cosas espirituales. Así que nosotros hemos sido libertados, nos hemos sido librados de la potestad de Satanás. Hay algo que nosotros debemos tener claro. Nosotros no somos llamados a tener luchas con Satanás. El que ande buscando a Satanás va a perder la pelea.
sencillamente porque la Biblia dice que los ángeles son superiores a los hombres. Y Satanás es un ángel caído. Satanás tiene conocimiento. Y Satanás, por ser un ángel, va a tener ventajas sobre nosotros. Pero lo que es cierto y establece la palabra de Dios es que Satanás no tiene poder sobre nosotros. Y de eso debemos ¿qué? Apoderarnos nosotros. Eso es uno de los poderes que nos dio Jesús en la cruz. ¿Cuál? Que nosotros vamos a tener siempre victoria sobre Satanás. Así que no le demos espacio a Satanás para las cosas. Si ustedes recuerdan, hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Cuando Jesús habló con Pedro en alguna oportunidad, Pedro, es necesario, ya que entendiste todo esto, tú ya entendiste que yo soy el Cristo, bueno, ahora te comparto que es necesario que yo muera y que resucite. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, ¿cómo te va a suceder esto? Y la respuesta de Jesús fue durísima hacia él. Apártate de mí, Satanás. ¿Porque qué? Pones la mirada en otras cosas diferentes a las espirituales. Ahora, no es que Pedro fuera Satanás, fue una manera de corregirlo Jesús. Y muchas veces nosotros somos así. Nos prestamos, ¿para qué? Para hacer tropiezo de parte de Satanás. Así que pongamos la mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales, porque nosotros ahora vivimos en un reino como espiritual. Vivimos bajo el poder de Jesucristo. Ya no estamos bajo el poder, bajo la esclavitud del pecado, ni bajo el poder y la esclavitud de Satanás. Ahora vivimos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y dice también allí el versículo, porque Pablo está desarrollando esto al revés, en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pues qué interesante. Cuando escuchamos la palabra herencia, es que algo viene, ¿cierto? Escuchamos herencia y escuchamos también problemas. Pero gracias a Dios que la herencia que viene es una herencia espiritual que ya nos ha sido dada. Y esa herencia tiene que ver con nuestra vida eterna. Me gusta pensar de Jesús de esta manera. Yo hay veces me pongo así medio loco y le hago preguntas a la Biblia que después, bueno, son respuestas que yo me quiero contestar, pero yo me hice esta pregunta estudiando. Imagínese usted que usted está condenado al infierno. Eso no suena nada bien, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que en el infierno vamos a tener castigo permanente, que aún usted se va a querer morir y no va a poder y va a seguir siendo castigado. Así que el infierno no va a ser nada bueno. Satanás quiere vender hoy la idea que es mentira, que Satanás no existe y que el infierno tampoco, que ha sido una invención de la iglesia. Pero quien cree en Dios cree en el infierno. Ahora imagínese que usted está en una posición donde Dios le ha dicho, te voy a enviar al infierno. Pero de pronto te dice, bueno, te voy a perdonar tus pecados y ya no te voy a enviar al infierno. ¿Usted cómo se pone? Feliz, ¿cierto? Y usted puede preguntarse, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? Imagínese que Dios le contestara, no, sencillamente te vas a morir. Ya no vas a ir al infierno, sencillamente te vas a morir. Eso ya es ganancia. Porque en el infierno vas a tener una eternidad de sufrimiento. Pero si tan solo murieras, sencillamente, bueno, se cerró la película, no pasó nada, pero no vas a tener esa vida de sufrimiento. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio nos dice que no solo no vamos a ir al infierno, que no nos vamos a quedar muertos, sino que vamos a disfrutar, ¿qué? De una vida eterna con Dios en la perfección. Y que desde ya, en este mundo que está caído, nosotros estamos disfrutando de esa vida eterna. Porque tenemos una herencia, esta iglesia tiene una herencia que se trata de vivir juntamente con Dios. Y no solo la vamos a vivir en este peregrinaje, en esta tierra, sino en la eternidad. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a hacer para su iglesia, para sus santos, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Se imaginan eso? Dios va a destruir todo esto que vemos. ¿Y lo va a hacer cómo?
perfecto como fue al inicio. No solo vamos a disfrutar de la plenitud de Dios, la plenitud de Jesucristo, la plenitud del Espíritu Santo, sino que vamos a poder disfrutar de una naturaleza perfecta. En Génesis, Dios, por causa del pecado, maldijo la creación. Y cuando nosotros podamos disfrutar de una creación perfecta, imagínense cómo va a ser su vida. ¿Usted logra entender eso? Bueno, yo no logro eso. Aún no he logrado. Pero yo digo, gloria a Dios por lo que produce el Evangelio en mí y en la iglesia. 5 cosas que produce el Evangelio a través de nuestra salvación. Tenemos perdón de pecados, tenemos redención, nos traslada al reino de Jesucristo, nos saca del reino de las tinieblas y nos hace partícipes de la herencia de los santos. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan una vida ¿cómo? Abundante. Y de eso se trata, de que nosotros podamos tener fruto. Ahora, imagínese usted que usted es una plantita, ¿cierto? Si usted está en el reino de las tinieblas, ¿cuál va a ser su fruto? Ninguno. Usted no va a tener ningún tipo de fruto. Y si tiene algún tipo de fruto, va a ser un fruto para maldad. Pero ahora imagínese que usted es una planta en el reino, en el huerto de Dios. Usted va a ser una planta ¿cómo? Floreciente, llena de fruto, una planta que la gente la va a ver y dice, qué planta tan hermosa, llena de frutos de colores, que la gente quiere cogerlos, comérselos o sembrar. Va a ser una planta que produce mucho fruto. Y eso es la comparación que hizo Jesucristo en Juan 15. Dice, bueno, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Para que ustedes lleven ¿qué? Yo produzco fruto. ¿Para qué? Para que ustedes también a su vez lleven fruto. Y eso es lo que produce el Evangelio en nosotros. El Evangelio no solo se queda en producir salvación para nosotros, sino que el Evangelio, una vez que nosotros somos salvos, nos lleva a que nosotros ¿qué? Produzcamos fruto. Porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a leer aquí en Colosenses capítulo 1 del versículo 4 al 7 y vamos a ver algunas cosas que podemos identificar como el fruto que hay en cada creyente, es decir, en nosotros. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenía a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El Evangelio produce fruto, ¿cómo? Por medio y a través de la palabra. Cada uno de nosotros recibió o escuchó de alguien el Evangelio, pero para poder crecer espiritualmente, cada uno de nosotros ha estudiado la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios. ¿Quién estaba allí en Colosas? Epafras, que dice que era un fiel ministro. ¿Qué quiere decir que era fiel? No que era fiel a su esposa, ni que era fiel a algunas cosas que él tenía. Cuando dice que era un fiel ministro, ¿qué quiere decir? Que era fiel a las enseñanzas de los apóstoles. Y cuando dice que era ministro, ¿qué era? Era una persona que ministraba, que enseñaba, que hablaba la palabra de Dios. Por eso nuestras iglesias necesitan con urgencia pastores, líderes, maestros que se dediquen a enseñar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que está llegando, mucha gente que está recibiendo el Evangelio, pero esta gente necesita ser ¿qué? Edificada, necesitamos que produzcan frutos. Así que aquí tenemos uno de los primeros frutos, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva ¿qué?
fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál es el fruto que produce el Evangelio en un creyente? Conoce la gracia de Dios en verdad. El fruto que produce un creyente es conocer de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer lo que nos dice allí este apóstol. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice allí: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos conocer la multiforme gracia de Dios. Y cada uno de nosotros, como lo escuchamos en las enseñanzas de 1 de Corintios, ha sido bendecido con un don espiritual. ¿Y esos dones son para qué? Para que enseñemos la multiforme gracia de Dios en todas las maneras que nosotros podamos. Por eso dice, si alguno enseña, enseñe conforme a la palabra de Dios. Siempre basados ¿para qué? Para que quien sea glorificado sea el Señor Jesucristo. La gracia de Dios no es una sola, es una multiforme gracia de Dios y es el fruto que vamos experimentando en la medida que vamos creciendo en el Evangelio. Versículos 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hasta ahí la lectura. Pues Pablo en estos dos versículos menciona una trinidad de la gracia. Menciona la fe, menciona el amor y menciona la esperanza. Y Pablo, que tiene una consistencia con la enseñanza por las revelaciones de Jesucristo, exactamente lo mismo enseñó cuando él habló de los dones espirituales y cuando nos enseñó del hablar en lenguas y cuando nos enseñó del amor. ¿Dónde nos enseñó eso? En Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a ir allí y vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Voy a leer desde el 12. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 12 y 13. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Exactamente las mismas tres cosas que le mencionó a los corintios, las mismas tres cosas que le está enseñando a la iglesia en Colosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es universal, que todos necesitamos la fe, que todos necesitamos la esperanza y que todos necesitamos ¿qué? El amor. Y ahora mire esto, la fe está basada en un hecho que sucedió hace 2000 años. O sea, la fe está apuntando hacia el pasado, pero hoy vivimos por fe. ¿La esperanza dónde apunta? Hacia el futuro, cosas que vemos, cosas que no sabemos, pero cosas que hemos creído, dice que nos las va a revelar Dios. Y el amor, ¿dónde lo vivimos? En el presente. Dios cubre el tiempo, desde el pasado hasta el futuro, a través de la fe, de la esperanza y del amor. ¿Pero qué dice? Que el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Pablo explica allí en Primera de Corintios que tú puedes tener toda la fe que tengas, hasta para mover una montaña, pero si no tienes amor, de nada sirve. Así que el Evangelio tiene un fruto muy especial. ¿Cuál es ese fruto? El amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo inició en el corazón de Dios por su amor. Así que ese es otro fruto por el que hemos sido bendecidos nosotros como creyentes. El amor es para darlo en el presente.
Vamos al versículo 11, otro fruto que produce el Evangelio en nosotros. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nosotros tenemos que un poder que viene de Jesús. Dice que hemos sido fortalecidos con ese poder. Y nosotros tenemos que vivir conforme a ese poder. Vamos a ir a Efesios 3:16 y vamos a leer hasta el versículo 19. Efesios 3:16 al 19. Leo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que nosotros somos fortalecidos espiritualmente, ¿para qué? Para conocer y experimentar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el poder del que está hablando Pablo. El poder es que el mismo Jesús, a través del Espíritu Santo, vive en cada creyente, en cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros no aprovechamos ese poder. Necesitamos ese poder. Y dice allí, en el versículo 11, que también este poder nos ha sido ¿para qué? Para que tengamos paciencia. ¿Cómo nos cuesta la paciencia, cierto? A veces nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia, nos vuela la piedrita de la paciencia. Pero ese poder de vivir en Cristo, de tener la mente de Cristo, precisamente ¿para qué es? Para que produzcamos el fruto de la paciencia. Dice también, para la longanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que tengamos un largo ánimo. Otras traducciones de la Biblia lo dicen, para tener perseverancia. Necesitamos ser perseverantes en nuestra fe, en nuestro caminar, en el estudio de la palabra, y este es el poder que nos ha dado Cristo. Pero necesitamos tener una comunión personal y diaria con Él para que podamos vivirlo. Y dice el versículo 12, volviendo a Colosenses capítulo 1, que el otro fruto que produce el Evangelio en cada uno de nosotros, ¿cuál es? Con gozo. ¿Dando qué? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Nosotros necesitamos la paciencia, la perseverancia y el gozo. Y eso es un fruto que podemos disfrutar como creyentes. Pero ¿dónde inicia esto? La enseñanza que Pablo nos da dice, conociendo la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué Pablo lo escribió en verdad? Porque precisamente la iglesia de Colosas, al igual que la iglesia de hoy en día, estaba siendo atacada por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, donde decían, bueno, Cristo sí existió, pero Cristo no está para eso. Él fue un buen líder. Fue una persona que predicaba la palabra de Dios. Así que no se trata solo de Cristo, se trata también de ustedes. Y esas enseñanzas hoy son las mismas que están. Hay muchas sectas religiosas que hablan no solo del poder de Jesús, que no hablan del poder de Jesús, sino que solamente lo colocan como un Jesús histórico y dicen, base el poder suyo en las capacidades que usted tiene espirituales y aprenda de las enseñanzas de Jesús, que fue sabio. Así que hay muchas doctrinas que hoy en día escuchamos, pero necesitamos hacerlas a un lado. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y este es el fruto que hemos recibido al momento inmediato que hemos obtenido salvación por medio de Cristo Jesús. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es interesante, son 9 cosas, pero si usted las quiere ver, van de 3 en 3. Las 3 primeras, gozo, paz y paciencia, ¿de dónde provienen? De allá. Solo el gozo puede venir de Dios, solo el amor puede provenir de Dios y solo la paz proviene de Dios. Pero si usted mira esas 3 que producen en nosotros, paciencia, benignidad y bondad. ¿Para qué? Para que los apliquemos con la gente que nos rodea. La gente que nos rodea es la que nos saca la paciencia. La gente que nos rodea es la que necesita ver la bondad de nosotros, de la iglesia. Es la gente que necesita nuestra ayuda de manera literal, de manera práctica. Nosotros podemos ser benignos, pero no bondadosos, o viceversa, bondadosos, pero no benignos. Así que nuestra fe debe ser una fe práctica. Necesitamos ayudar a las personas. Y por último, están las 3, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Hacia dónde apuntan? Hacia el interior, ¿cierto? Porque la fe es personal, la mansedumbre es con mi carácter y la templanza, que tiene que ver con el dominio propio, apuntan hacia nosotros. Así que este fruto del Espíritu Santo, que es un solo paquete, no lo podemos dividir, a pesar de que yo lo dividí en 3, está relacionado ¿con qué? Con Dios, con los demás y conmigo mismo. Y ese es el fruto que debemos experimentar nosotros diariamente a través del Evangelio. Por eso nosotros decimos que nuestra vida debe ser por el Evangelio, con el Evangelio, para el Evangelio. Porque el Evangelio no solo produce salvación, sino que el Evangelio debe producir ¿qué? Fruto en nuestras vidas. Porque la gran comisión que nos ha dado Jesús es ¿qué? Id y llevad el mensaje. La gente se está yendo camino al infierno. Yo me voy y necesito ¿qué? Que ustedes lo hagan, porque para eso he dejado empoderada la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros, no se desanime. Nosotros estamos empujando las puertas. Por eso dice que las puertas del Hades no van a prevalecer. Algún día la iglesia va a terminar derrumbando esas puertas y el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Amén. Necesitamos una iglesia activa. Ahora, mire esto, si el Evangelio ha producido en usted salvación, si el Evangelio ha producido en usted fruto, ¿cómo se siente usted? Orgullosamente de ser un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se siente digno de ser llamado cristiano. Por eso Pablo dice, andad como es digno del Señor. Y en Efesios dice, andad como es digno del Evangelio. ¿Con qué tiene que ver esa dignidad? Entendiendo quién es Jesús, qué es lo que ha hecho en mi vida, qué es lo que quiere que produzca, para que yo me sienta digno, orgulloso. En la iglesia primitiva, el Imperio Romano quiso acabar con la iglesia cristiana literalmente asesinándolos. Los acusaban de todo. Satanás quiso acabar con la iglesia primitiva literalmente desapareciéndolos, como quiso hacer Hitler con el holocausto judío, literalmente desapareciéndolos. ¿Qué hacían? Los llevaban al circo, dejaban los leones sin comer 15 días y ahí iban los cristianos también sin comer y los soltaban para diversión de los demás. Un león hambriento, ¿qué hacía? Comerse a los hijos, a los niños, a los ancianos, a todo el que estaba ahí, porque el león lo que tenía era ¿qué? Hambre. Por eso el apóstol Pedro escribió que Satanás está como león rugiente buscando a quien ¿qué? Devorar. Pero nosotros ¿qué? Somos salvos, tenemos fruto, entonces ¿qué? Andemos como es digno del Señor. Y me gusta pensar en este sentido porque si ustedes se han dado cuenta, Pablo en Efesios utilizó la armadura de Dios. Pablo está preso, está en el pretorio. ¿Qué quiere decir? Que está con la guardia del César, que era muy bien uniformada, era de una disciplina extrema,
y él está viendo esto, y él inmediatamente hace una similitud para el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que esa guardia pretoriana, ¿cómo andaba? Dignamente. Porque eran ¿qué? Los que cuidaban personalmente al César. Y el César era la persona más importante en el mundo en esa época. Por eso a los militares se les enseña que porten su uniforme ¿cómo? Con dignidad. Es más, se les enseña a que se paren, a que lustren sus zapatos, a que guarden su uniforme bien guardado. Para todo eso tienen prácticas. ¿Por qué? Porque quiere que sean dignos. ¿Qué es lo que son los militares para sus países? Son los que representan la autoridad, son los que tienen las armas, son los que vigilan la paz dentro de sus naciones. ¿O nos guardan de qué? De amenazas extranjeras. Por eso los militares portan su uniforme ¿cómo? Con dignidad. Y tienen ¿qué? Castigos severos cuando un militar no porta su uniforme con dignidad. O sea, él no puede andar por ahí con la camisa por afuera y cosas así. Es más, si usted ve por ahí a un policía, sea de tránsito o de seguridad, de que sea y todo mal vestido y todo, ese policía no le genera a usted confianza, o no es así. ¿Por qué? Pero si usted ve a un policía bien puestecito, su ropa así, bien parado todo, usted dice, esta persona me genera autoridad, me genera respeto. La iglesia de hoy en día está dejando perder su dignidad y se está volviendo una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque no han entendido el fruto, no disfrutan de eso. Por lo tanto, no le dan la importancia al Cristo crucificado. A mí la película de Mel Gibson, donde muestra a Cristo en sus últimas horas, me impactó mi corazón. Y quiero ser sincero con ustedes, cada vez que la veo, lloro. Porque muchos han dicho que la crueldad que tenían los romanos no fue bien reflejada ahí. Y esas escenas de verdad que son dramáticas para lo que sufrió Cristo por mí en la cruz del Calvario. Pero nosotros muchas veces no le damos el valor a la cruz. Necesitamos ir a la cruz del Calvario diariamente para entender por qué nosotros debemos andar dignamente del Evangelio de Jesús, que es nuestro Salvador. Él es el quien nos tiene aquí reunidos. Debemos apartar nuestra vida religiosa y debemos andar dignamente del Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros andamos dignamente de Jesucristo, eso mantiene unas características de cómo debemos andar nosotros. Vamos a ir al versículo 2, regresando a Colosenses. Dice el versículo 2, a los santos y fieles. ¿Qué quiere decir eso? Que un cristiano que anda dignamente, lo primero que debe hacer es andar en santidad y en fidelidad a su amado Salvador. ¿Cómo los llama Pablo? Santos y fieles. ¿Por qué santos? Porque posicionalmente, a raíz de Cristo Jesús, están sentados en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida? No, todo lo contrario. Tengo una exigencia máxima por ser sentado a la diestra hoy espiritualmente de Cristo, de andar en santidad para que el mundo perdido vea el ejemplo de lo que es ser miembro de Cristo Jesús. Es una exigencia. Y la fidelidad a mantenerme en su vida, en su mente, en su palabra, en congregarme, en amar, en todo lo que hemos visto que produce el fruto. Dice el versículo 9, otra característica de andar dignamente y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que anda dignamente del Evangelio de Jesucristo está buscando el conocimiento de la voluntad de Dios. No está pensando en hacer las cosas a su manera, sino que está pensando ¿cómo? Haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios. Si usted lee el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. Pablo entendió perfectamente que su vida tenía que ser llevada bajo la voluntad de Dios. Y el llamado que él recibió, ¿cuál fue? El de ser un apóstol. Ahora, la pregunta,
es, ¿usted cree que usted no tiene un llamado de Dios? ¿Usted cree que el llamado solo lo tiene el pastor, el maestro de la iglesia, que para usted no hay ningún llamado? Amado hermano, si tú estás pensando así, estás equivocado. Cada fiel de la iglesia, cada santo en la iglesia tiene un llamado para servir a Dios. La pregunta es, ¿has doblado rodillas delante de Jesús para entender el llamado personal que te está haciendo Jesús? Porque eso es andar dignamente delante de Él. Esa es una característica de cada uno. Ahora, versículo 9 dice, por lo cual, leo desde la parte B, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que anda dignamente ha entendido lo que es sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual, no sabiduría humana ni no inteligencia humana. Y el libro de Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, y todos los capítulos de Proverbios, ¿de qué nos hablan? De sabiduría e inteligencia espiritual. Si quiere ampliar el libro de Colosenses en su estudio, estudie el libro de Proverbios. Suena mucho, ¿no? Pero de eso se trata el estudio de la palabra. La inteligencia está relacionada con el conocimiento espiritual, porque estamos hablando de inteligencia espiritual. Si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que vas a tener decisiones, vas a tomar decisiones sabias. Que tú no vas a ser sabio en tu propia opinión, sino que vas a ser sabio bajo el temor de Dios. Nuestra sabiduría y nuestra inteligencia es para que la practiquemos en nuestra vida cotidiana. No utilicemos nuestra inteligencia espiritual para darle de bibliazos a los demás. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Primero mira la ¿qué? Lo que tienes en tu ojo, la viga que tienes ahí metida, y luego sí mira a los demás. ¿Por qué? Porque podemos ser muy doctos en la palabra de Dios, llenos de doctrina, de teología, pero no somos sabios espiritualmente. Utilizamos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿para qué? Para juzgar a las personas. Y nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie, porque no tenemos autoridad espiritual ni moral para juzgar a nadie, porque nosotros fuimos redimidos y rescatados, como todos, por la sangre de Jesús. Así que una de las cosas que identifica el andar digno, que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué quiere decir en todo? En todo, no necesita explicación. En lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, agradémosle a todo a Dios. Hermano, ¿en qué estás pensando? ¿Le agrada a Dios? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Le agrada a Dios? ¿Qué es lo que ves? ¿Le agrada a Dios? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Le agrada a Dios? Hoy en día la juventud está llena de debates teológicos sobre qué música escuchar, pero no se preguntan al corazón directamente si esa música le agrada a Dios. No estoy hablando de ritmos, de música urbana, de nada. Cada quien dese su respuesta. ¿Esa música que tú estás escuchando le agrada a Dios? Bueno, el Espíritu Santo te va a contestar, porque yo no voy a juzgar sobre la música. Tenemos libertad en Cristo. Pero hazte la pregunta, ¿lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú haces, lo que tú piensas, le agrada a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en ese camino, estamos andando como es digno del Señor. Dice también el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Dice allá en 2 de Timoteo 3:17, que todo fue preparado desde antemano, toda obra. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos manda a hacer Dios debe llevar ¿qué? Fruto. ¿Qué quiere decir? Amado hermano, no sirva por servir para que lo vean, porque usted no lleva fruto así de esa manera. El fruto principalmente va ¿qué? A edificar, a alimentar su corazón.
Se trata de adentro hacia afuera. Lo que contamina es lo que sale de la boca del hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca del hombre? Lo que está en el corazón. Debemos alinear la doctrina principalmente con nuestro corazón, o nuestro corazón principalmente con la doctrina. Llevemos fruto en toda buena obra, sea grande, sea pequeño. Si tú tienes un llamado para servir, llevemos fruto. Hagámoslo diligentemente y hagámoslo con amor, ¿cierto? Para que podamos llevar ese fruto. Y dice el versículo 10, termina creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más conozcamos a Dios, más vamos a andar dignamente de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo conocemos personalmente. Así que yo quiero andar bien portado delante de Dios, ¿cierto? Andar como se merece Dios dignamente. Pero para poder tener ese ímpetu, necesito conocerlo a la plenitud. Más adelante vamos a estudiar porque Pablo habla que Cristo es la plenitud en todas las cosas. Decirse cristiano es más que identificarse con una iglesia. Es como si usted dijera, yo soy bautista, por eso soy cristiano. No se trata de identificarse con una iglesia. Es andar dignamente, representando con fidelidad y amor a nuestro Salvador. Y dejé un énfasis para lo último, no sé si algunos se dieron cuenta. Vivimos por el Evangelio, para el Evangelio, en el Evangelio. El Evangelio lo produce todo, pero el motor que impulsa a todo creyente es la oración. Usted no va a producir fruto, ni usted va a andar dignamente si usted no ora. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Dando gracias a Dios en oración por la obra que está haciendo en la iglesia en Colosas. Y mire lo que dice el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de Dios. El Evangelio produce salvación, pero ¿usted está orando por aquellos que quiere que sean salvos? El Evangelio produce fruto, pero ¿estamos orando por nosotros y por nuestros hermanos para que ese fruto sea visible? El Evangelio produce un andar digno, pero estamos orando para que nosotros podamos tener cada día la posibilidad de mostrar la dignidad de Cristo a través de nuestras vidas. Pues nuestra vida, ese motor que nos impulsa a vivir en esto que nosotros llamamos cristianismo, se llama oración. Por eso es importante que nosotros oremos sin cesar. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña ¿qué? De la oración. De la oración. ¿Por qué? Porque la oración es hablar con Dios. Nosotros fuimos creados, diseñados por Dios como seres relacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos relacionarnos, necesitamos hablar con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Salvador, en el poder del Espíritu Santo. Vamos a concluir. Vamos a buscar 2 de Timoteo 1:12. Y esto lo escribió Pablo, un apóstol digno del Evangelio. Y yo espero que nos podamos apropiar de este versículo cada uno de nosotros. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Eso es andar dignamente del Evangelio. Que se quite toda vergüenza de nosotros para abrir nuestras bocas, para vivir una vida cristiana en medio de un mundo que está lleno de doctrinas, de estilos de vida que nos quieren alejar de la presencia de Dios y que van a conducir muchos solo camino al infierno. Somos una iglesia poderosa, somos la luz más poderosa que tiene la humanidad para guiarlos. No nos dejemos amedrentar del mundo, porque este mundo está lleno de oscuridad en la cual viven muchos, y la única luz que tienen somos nosotros. Así que la pregunta que yo dejo hoy para nosotros es, ¿qué tipo de luz serás hoy en adelante? ¿Serás una luz digna de nuestro Salvador? Oremos. Grupo de alabanza puede pasar. Alabado Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra y todo en cuanto ellos hay. Señor, gracias por esta epístola a los Colosenses, Señor, donde tú nos muestras, Señor, de manera clara que necesitamos, Señor, entender el evangelio de salvación. Padre, ayúdanos a entender que ese evangelio que nosotros recibimos para salvación debe producir fruto en nosotros, Señor del cielo. Que podamos, Señor, entender que necesitamos andar dignamente del evangelio de Jesucristo. Que podamos reconocer a Jesucristo en toda su plenitud, Señor. Que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu llamado. Ayúdanos a corregir, Señor, en lo que estemos fallando, para que cada día, Señor, nos podamos levantar, colocarnos tu armadura, Señor, y podamos proclamar el evangelio de tu salvación sin ningún tipo de vergüenza, Señor. Ayúdanos a andar dignamente en medio de este mundo que está lleno de oscuridad, que nos presiona día a día, con medio de filosofías vanas, sutiles, que quieren transformar nuestra vida, Señor. Sabemos que tú quieres para nosotros la transformación de nuestro carácter. Ayúdanos cada día, Padre del cielo. Padre, encomiendo esta semana en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los que nos están viendo, Señor. Y Padre, bendice a aquellos que puedan recibir el evangelio de salvación, aquellos que no lo tengan, Señor. Que puedan entender que son pecadores, alejados de Dios, que la única manera de que tú los puedes reconciliar es por medio de